Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, esta mañana porque nos permites de nuevo estar reunidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú, Señor, nos enseñas a través de ella. Gracias, Padre, porque nos instruyes, nos capacitas, nos redarguyes, nos disciplinas, nos entrenas. Padre, gracias que a través de tu palabra podemos tener el conocimiento, Señor, para poder estar firmes en ti. Gracias, Padre, que eres tú el único, Señor, que puede, Señor, llenar nuestras vidas con tu presencia y nosotras quedar satisfechas. Gracias, Papá, por tu presencia en nuestras vidas. Disponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Padre, que seas tú, Señor, el que hable a través de mí y que podamos, Señor, todas nosotras poder recibir tu palabra, Señor, como conviene tu palabra, como tú deseas que nosotros la entendamos. Gracias, Padre, bendice, Señor, este estudio y bendice cada una, Señor, de tus hijas aquí presentes y sus familias. Y aún, Señor, las que vayan a conectarse, Señor, en el transcurso de ella. Y las que no logren conectarse o personas que vayan a ver, Señor, posteriormente, la clase que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Jesús, por tus bondades, por tus misericordias, que son nuevas siempre cada mañana. Gracias por tu fidelidad. Amén y amén. Buenos días, mis amadas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios y vamos a continuar en el capítulo 4, si tienes tu Biblia ahí. Y nos quedamos en el versículo 11, ¿verdad? Tocamos muy rapidito lo que eran los 5 ministerios. Si recuerdan, vamos a leerlo y les voy a dar una repasadita muy breve. Y vamos a tratar de terminar esta primera sección que es hasta el versículo 16. Y dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿cuáles son esos 5 ministerios de los que hablábamos? ¿Sí los recuerdan? Los que habla ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si recuerdan los apóstoles son las personas enviadas directamente por Dios, ¿verdad? Las que reciben un llamado. Nosotras tenemos que identificar cuando es un llamado que viene directamente de Dios, que está en un apostolado. Un apostolado es una persona que establece nuevas iglesias, que Dios lo envía para abrir nuevas iglesias, establecer fundamentos, ¿verdad? Y extender el reino a través de ellas. Llega, los forma, hace, hace una labor de evangelismo también ahí porque predica, busca gente y establece iglesias, levanta iglesias y luego es enviado a otras partes del mundo, ¿verdad? Para poder volver a fundar otra iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? Como un ejemplo muy claro es la vida de Pablo, ¿verdad? Él venía, como en este caso, a la región de Efesios y dejó ahí un grupo, ¿verdad? Establecido y luego se fue a Corinto y luego se fue a Roma y estableció varias iglesias. Fue pionero, ¿verdad? Tiene una visión que abarca muchos lugares, que planta iglesias, que forma líderes, que imparte dirección espiritual, ¿verdad? Y no necesariamente tiene un título, ¿verdad? Para decirle es el apóstol, es el papá, no, es la persona que Dios, sí es un apóstol,
pero no representa a Dios en cuestión aquí en la tierra de decir es papá o es, como dice aquí en este Efesios que vamos a ver más adelantito, que es la cabeza, ¿verdad? De la iglesia. No, es un ministerio, es un don que Dios da, eh, que Dios lo usa para levantar nuevas iglesias. Los profetas, los profetas, híjole, ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día es bien delicado esto porque muchos se desvían con la adivinación. Hay personas que dicen, Dios me dijo, y Dios me dijo, y yo siento de parte de Dios. Pero el profeta es la persona que Dios usa para dar un mensaje directo de su corazón, pero Dios le revela directamente. Y nosotros tenemos que tener ese discernimiento de cuando alguien nos está dando una palabra profética, tener ese discernimiento de que viene de parte de Dios. ¿Cómo? Cuando la persona da frutos, cuando la persona tiene una relación íntima con Dios, cuando es una persona íntegra, ¿verdad? Tú vas a saber discernir que viene de parte de Dios y que es un profeta. No todos los que dan una profecía necesariamente son profetas, ¿verdad? Y más adelantito vamos a tratar de hablar de ello. La persona entonces que habla directamente de parte de Dios son los portavoces, ¿sí? De esa revelación que Dios está dando. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Este ministerio más bien para dentro de la iglesia es muy necesario porque más, estos cinco ministerios deben de estar dentro de una iglesia porque son los que son como la columna vertebral, son pilares que tienen que estar para equilibrar las funciones de la iglesia, como hablábamos la clase pasada y ahorita la vamos a tocar de nuevo, que como nuestro cuerpo, el ejemplo, tiene muchos miembros y todos los miembros sirven para algo, estos cinco ministerios son esenciales que tenga la iglesia. ¿Para qué? Para poder funcionar. Sin un profeta ayuda a tener esa dirección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque puede dar esa dirección, puede dar ese mensaje de parte de Dios o una advertencia a algo o confirmar algo que Dios ya ha hablado, ¿verdad? Ayuda a mantener, ¿verdad? Esa dirección, am, esa dirección espiritual de parte de Dios, ¿verdad? Y bueno, am, son personas muy sensibles a la voz de Dios, ayudan a la iglesia a mantenerse alineada a esa voluntad. Y como les decía, no todos los que profetizan, porque hay dones de profecía dentro del cuerpo de Cristo de la iglesia, pero un ministerio, un llamado a ser profeta, es esa persona que trae la revelación y va a dar mensaje directamente de Dios, ¿verdad? Es sensible a recibir eso. Y, y debemos nosotros de ser muy cautelosos y tratar de discernir de dónde viene, ¿verdad? Y que sea directamente de parte de Dios. Como les decía al principio, de mucho está de acuerdo a cómo es la persona, si tiene una relación, un testimonio íntegro, ¿verdad? Dentro de la iglesia y que sea una persona que está bien alineada y bien conectada con Dios. El evangelista tiene un llamado especial, todas tenemos parte de ello, ¿verdad? Y es un mandamiento también de parte de Dios que nosotros nos dediquemos a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas. Pero el ministerio en sí, el llamado evangelístico a a nivel global, eh, es grande, ¿verdad? Su enfoque va directamente a las almas perdidas. ¿Sí? Tiene una pasión, un deseo, hasta un dolor interno de que las almas no se pierdan, ¿verdad? Y es la persona am, que va a activar a otros, que va
proclamar y decirle, necesitas, cuando tú veas una persona que está inquieta y que por acá y por allá, trae un llamado, pero Dios lo desarrolla a ministerios, a un ministerio donde se engloba y convoca a miles de personas y con una facilidad te habla del plan de salvación tremendamente, ¿verdad? Él opera en señales, en milagros, muchas veces dentro de esto, porque es un don que ha sido llamado a expandirse, ¿verdad? Es un llamado precioso que, como les digo, parte de ello está dentro de nosotros y es una bendición. Si a ustedes les ha tocado predicar el Evangelio y cuando una persona viene a los pies de Cristo por medio tuyo, qué bendición, qué bendición. ¿A poco no sientes esa alegría, ese gozo? Entonces, los evangelistas, ¿verdad? Los que son llamados a ser evangelistas tienen esta pasión y, como les vuelvo a repetir, convocan a miles de personas y se les hace tan fácil predicar porque está dentro de su ADN, de su ser, ¿verdad? Y bueno, pues ellos son parte de la gran cosecha, ¿verdad? Tienen un alcance tremendo. Pastores. Dice aquí el verso 11, al final dice, a otros evangelistas, a otros lo trae junto, pastores y maestros. ¿Sí? Aunque son dos ministerios separados, pastores y maestros también se relacionan entre sí, porque un pastor normalmente es el que cuida a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a las ovejas, son protectores, cuidadores, están como un papá, ¿verdad? Cuidan a las ovejas como un pastor de ovejas, alimentan con la palabra y por eso también cuando alimentan con la palabra tienen un poco del ministerio del ser maestros, porque están también enseñando, ¿verdad? Tienen también el don como nosotros como padres, como madres de corregir. El pastor es un llamado muy especial, una carga bien especial para él también, porque tiene que hacer am, tiene que hacerla de todo, ¿verdad? De amar, de proteger, pero de corregir también, de instruir, de enseñar. Entonces, eh, no todos tienen este llamado. No todos tenemos este llamado y debemos nosotros también ah, saber discernir, no, no porque me gusta cuidar a las personas, no porque me gusta llamar, no porque me gusta predicar la palabra, pues ya quiero ser pastor y voy a ser pastor. Lo que les decía a la clase anterior, eh, tenemos dones, todos somos llamados, todos vamos a recibir dones, pero tenemos que descubrir en dónde. Va muy relacionado, ¿verdad? El pastor se coloca más en el corazón local de la iglesia. ¿Por qué? Porque escucha, aconseja, guía, ora, enseña, protege, ¿verdad? Esa es su labor, su función principal. Pero los maestros se enfocan más directamente en la doctrina, en el fundamento, en que la verdad bíblica y el carácter de Dios se desarrolle dentro del creyente. Es lo que estamos haciendo nosotras aquí con ustedes, ¿verdad? Diana, Carmelina, que están enseñando. Sonia, estamos aportando a ese carácter, ¿verdad? Para cómo a través de la palabra, enseñándoles las doctrinas fundamentales, enseñándoles eh, la palabra del Señor con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de Dios, ¿verdad? También les comentaba, podemos hacer esta función, pero no necesariamente cuando tú tienes un talento, yo te decía, o profesionalmente, no significa que a fuerzas tengas que hacer eso dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros poco a poco vamos, más adelante, si Dios permite, voy a darles una clase de cómo poder discernir tu don o tus talentos. No voy a abarcarlo eso ahorita porque no nos daría tiempo. Este, pero bueno,
El maestro tiene esa habilidad para poder enseñar, para poder transmitir una clase, un tema, poder desarrollarlo y con la facilidad y habilidad de poderlo enseñar entendiblemente, ¿verdad? Hacer comprensible el tema, ¿verdad? Y otra de las cosas es que a través de esa enseñanza se forman otros líderes, se van levantando, o sea, se va reproduciendo ese ministerio, ¿verdad? Es importantísimo establecer esas doctrinas fundamentales, porque esa es la base de todo creyente. Y aprovecho el anuncio, si tú no has tomado todas esas clases de doctrinas fundamentales que se han estado dando los jueves, vete al canal de YouTube, búscate las clases y entrénate, capacítate. Más adelante vamos a hablar de eso y lo vas a ver. Es parte de la vida cristiana de un hijo de Dios. Es fundamental que nosotros nos capacitemos, nos entrenemos. Ahí dentro, cuando tú te estás capacitando, entrenando, viene la revelación del don que Dios ha puesto en ti o de ese llamado, porque tú vas a empezar a descubrir. Entre más te empapas de la palabra, más te capacitas, más te dejas enseñar, más estudias, vas creciendo. Y a medida que vas creciendo, entonces viene la revelación de parte de Dios y pone aún más fuerte el sentir de ese don que ya puso en ti. Es tan importante, mis amadas, ¿verdad? Y también nos ayuda ahorita lo vamos a leer, ahorita lo vamos a leer, no me adelanto, pero nos ayuda a combatir esas falsas doctrinas que a veces vienen y te quieren infundir, ¿verdad? Desviar de lo que es la verdad. Entonces, pues ahí estamos. Vamos a seguir el versículo 12. Dice, ¿cuál es el propósito de estos? Entonces, ¿cuál es el propósito de tener esos 5 ministerios dentro de la iglesia? ¿Verdad? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Qué precioso. Aquí está más claro, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros, los miembros. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Perfeccionar es capacitar, lo que les venía hablando ahorita, ¿verdad? Capacitarlo. ¿Cómo te vas a perfeccionar? Capacitándote, entrenándote, aprendiendo, ¿sí? Dice, para edificar a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como les dije, capacitándote, entrenándote, aprendiendo, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, edificarte. ¿Cómo te vas a edificar? Para edificarte tú y para edificar, dice aquí, el cuerpo de Cristo. Si tú te vas, todo lo que tú recibes, todo lo que tú aprendes, tampoco es para guardarlo, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para transmitirlo. Y como yo les decía hace ratito, de verdad, entre más aprendes, más se desarrollan tus sentidos, más sensible estás a recibir ese llamado de parte de Dios, más sensible vas a estar a ir descubriendo cuál es tu don y dónde puede servir. Y es ahí donde viene lo que dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso sirven los dones, para eso sirven los ministerios, para eso sirve el llamado, para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es tremendo. No, los ministerios no son solamente para que tú seas líder o tengas una posición de poder. Porque muchas personas dicen, pues yo quiero hacer esto porque quiero tener una posición y quiero ser líder o quiero ser maestro o quiero ser evangelista, quiero ser profeta, quiero ser maestra, ¿verdad? O quiero ser pastor, ¿verdad? Eh, Nuestra motivación no debe de ser esa, sino nuestros dones, mis amadas,
deben ser para el servicio a Dios, con esa motivación, que la motivación no sea obtener un título o una posición, sino el servicio a Dios. De verdad, si nosotros anhelamos dones, si anhelamos un llamado de parte de Dios, que sea nuestra motivación el servicio a Dios, no la posición, no el nombre. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando Dios va a levantarte, cuando tú empiezas a servir y a dar, ¿verdad? De corazón por el agradecimiento que tienes en tu corazón a Dios. Y Dios se va a encargar de ir desarrollando tu don, de ir usando tu vida para ministrar a otros, para la edificación del cuerpo, sin estarlo haciendo por nuestras emociones o por nuestras fuerzas, solamente para adquirir una posición, ¿verdad? Eso es triste, que hoy en día podemos ver a muchas personas o ministros yéndose por esa línea. Pero pues lo mejor es que nuestro corazón esté enfocado al servicio, ¿verdad? Y que nuestro servicio sea con la mentalidad y con la motivación de sembrar o de enseñar o de equipar a otros, ¿sí? Porque ese es parte de nuestro llamado. Primeramente, plan- ah, plantear el plan de salvación, traer a gente a los pies de Cristo, y otros ser de bendición para levantarlos en el crecimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cada ministerio, cada don, cada llamado no son, mis amadas, para exaltarnos nosotras, ¿verdad? O nosotras mismas para exaltar a otros, ¿verdad? Es para equiparnos todos a la vez, para equiparnos, para crecer y para servir. Ese versículo 12 ahí dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. Qué tremendo, qué precioso. Entonces, am, yo quiero que leamos, antes de seguir aquí, déjame buscarlo. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y lo voy a leer muy rapidito, nada más para hacer comprensible esta escritura. Dice, ¿para qué somos entonces? Estábamos hablando, porque esto va muy ligado, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo, muy, 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 muy ligado, ¿verdad? El de nosotros reconocer nuestro don para poderlo activar, ¿verdad? Y quiénes somos dentro de esto. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, de verdad, qué manera de hablarnos Dios tan clara. ¿Qué es lo que desea? No nos conformemos, busquemos. Pero ¿cómo vamos a descubrir también renovando nuestro entendimiento, ¿verdad? Comprobemos cuál es la voluntad de Dios, comprobemos cuál es esa voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿Se acuerdan que lo leímos la semana pasada? La gracia habla en este contexto de los dones, de los dones que Dios nos da. Dice que no tenga más alto concepto de sí el que debe de tener,
sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí estamos hablando, si Dios te da el don, no es para que nos vanagloriemos, no es para que nos exaltemos, es para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí está donde le decía, todo va muy ligado, ¿verdad? Somos como el cuerpo, con muchos miembros. Así somos nosotras. ¿Cuántas sabemos ahorita? No les alcanzo a ver. Somos, ah, bueno, las que seamos, estamos... somos varias y dentro de una iglesia hay muchos miembros, ¿verdad? También muchos congregantes, habemos muchos hijos de Dios y todos somos parte de ese cuerpo del que está hablando aquí para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Y dice, de manera que también teniendo diferentes dones, es en el versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Por eso les decía, está muy, muy ligado a lo que estamos viendo, ¿verdad? Somos un cuerpo, todos tenemos diferentes dones, el de servicio, el de profecía, y bueno, lean, vuelvan a leer esta escritura que se les quede grabado, Romanos 12 del 1 al 11 y Dios para tener una comprensión mayor. Pero lo que estamos hablando aquí, nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener entendido que nuestros dones son para edificación, para el servicio. ¿Para qué? Dice, o hasta dónde, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es, por qué está esto? O sea, el recibir un don, el recibir un llamado, el que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito principal? Aquí está, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito final de nosotros capacitarnos, entrenarnos, equiparnos, ¿verdad? Ese es el propósito del cuerpo. ¿Para qué? Para llegar a la unidad, a una misma unidad. No que todos los miembros anden por su lado, ¿verdad? Dentro de una iglesia, si hay muchos, muchos ministerios, muchos dones y no hay unidad, entonces no va a haber un equilibrio, no van a poder fluir, no van a poder funcionar, ¿verdad? Por eso está este versículo aquí. Vamos a ser entrenados, perfeccionándonos, ¿verdad? Voy a regresar a Efesios, esperen. Dice, vamos a perfeccionarnos, a capacitarnos para edificar a la iglesia, ¿verdad? ¿Con qué fin? Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el propósito de todo lo que estamos viendo, de los dones, del llamado, de los ministerios, que nosotros nos unamos y crezcamos en una misma fe. ¿Para qué? Para reflejar plenamente a Cristo. Esa es la verdadera unidad. Llegar a esa unidad, sin contiendas, sin celos, sin pleitos, sin competencias. ¿Por qué este tiene mejor don? ¿Por qué enseña mejor? ¿Por qué él sí recibió un llamado? Todos tenemos un llamado, todos tenemos dones, ¿verdad? Tenemos que estar unidos.
Como yo les decía la vez pasada, no, mi dedo chiquito no hace la misma función que mi oreja. Todos tienen una función diferente. Mi boca sirve para poder hablar o para poder comer, alimentarnos, saborear, nuestra lengua saborear algo rico, nuestros ojos poder ver, pero nuestro oído para escuchar, ¿verdad? Si todos hicieran una misma función, no podría haber ese equilibrio en nuestro cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. No porque tengas el dedo meñique chiquito significa que eres menos. No. El dedo chiquito llega hasta lugares que tal vez otras, el dedo gordo no puede entrar, ¿verdad? Y es una función súper importante. Todos los dones y llamados son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, lo importante es tu desarrollo. ¿Cómo vas desarrollándote? ¿Cómo estás entrenándote? ¿Cómo estás capacitándote? ¿Verdad? Ahí es donde tú vas a obtener una madurez. Perdón, Entonces, lo que más necesitamos como hijos de Dios, como cristianos, es, mis amadas, madurar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo adquieres esto? En la unidad de la fe, porque es ahí donde se disipa todo, toda contienda, todo pleito, todo mal pensamiento, todo egoísmo, todo celo, ¿verdad? Cuando tú te equilibras, te unes, ¿verdad? A los demás, sabiendo tú de antemano qué don tienes, qué es lo que Dios te ha dado y que en eso tú te vas a desarrollar, ¿verdad? Sin desear lo demás. Eso es llegar a la unidad de la fe en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Que es Cristo el motivo y la razón principal. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Dice verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ay, ¿por qué tiene esta persona más que yo? ¿Por qué No, mis amadas, crezcamos, que ya no, que maduremos, ¿verdad? Que ya no seamos, dice verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es tremendo, mis amadas. Este versículo se encuentra, fíjense, despuesito del versículo 13 de lo que hablábamos del propósito. ¿Qué propósito tiene los dones, el llamamiento, ¿verdad? Llegar Ese propósito, llegar a la unidad de la fe en el conocimiento de Cristo para madurar y no ser como niños. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un niño, ¿qué es un niño? Un niño todo se lo cree. Un niño, todas somos mamás aquí, o todas podemos ver a los niños, cuando tú le dices algo, el niño todo se lo cree. Un niño pequeño, ¿verdad? Y hay dos formas aquí. Bueno, la palabra habla de niños, que seamos, me vas a decir, bueno, ¿cómo que niños? Hay diferencia cuando Dios habla de que seamos como niños y que deseemos como recién nacido la leche espiritual. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? En ese contexto nos está hablando que seamos como niños para poder creer en los milagros, que nuestra fe sea para poder creer una fe sin condiciones. En ese contexto está hablando, pero en este contexto nos está hablando que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque un niño todo se lo cree. Y si tú no eres madura en el Señor, ¿verdad? Si tú no te has capacitado, si tú no te has entrenado, si tú no te has llenado del conocimiento de la palabra, cualquier persona que venga y te diga, soy un profeta,
Dios te dice que tal y tal y no está nada alineada con la palabra, tú le vas a creer. Hay muchas personas hasta que te dicen, vas a caer enferma y te va a pasar esto y te va, y angustian a tu espíritu y empiezas tú a tener temor. Hay personas que infunden temor con la palabra. Eso no viene de Dios. Y si tú no estás capacitada, entrenada, fortalecida, si no tienes la enseñanza sana y doctrina sana de la palabra de Dios, vas a ser llevada por esos vientos de doctrina. Hay personas que utilizan la palabra para transgiversar la verdad. Entonces es ahí donde Dios nos está hablando aquí. No seas como niño, no seas inmadura, ten conocimiento, capacítate para que no fluctúes en tu fe, no fluctúes en tu enseñanza, ¿verdad? Esa es la razón por la que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Que no seamos como niños, niños espirituales, no vivir así, ¿verdad? ¿Qué significa, qué se refiere eso? A ser maduros en la fe, a no permitir esa inmadurez espiritual, la falta de entendimiento. Vamos a seguir, dice aquí, fluctuantes, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mis amadas, debemos poner atención. Un barco sin timón no tiene rumbo, se lo lleva a las olas del mar. No, nosotras no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier predicación, por cualquier enseñanza, ¿verdad? Ah, ya dijo esto, que esto está de moda, vamos para allá. Vamos para acá. Nosotras tenemos que estar firmes y con el conocimiento de la palabra, para que no todo te lo creas. Hoy en día se están levantando demasiadas doctrinas que utilizan la palabra para engañarte, como dice aquí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más claro, mis amadas, ¿sí? Es tremendo. Hay hombres que engañan. Léelo, vuélvelo a leer en el versículo 14. Hay hombres, estratagema, que son la estratagema. La estratagema son literalmente los juegos de dados, los juegos del azar, ¿verdad? Esta palabra, y yo lo estuve investigando, dice que la usaban por eso está escrita aquí en la palabra de Dios, que la usaban para referirse a los engaños de los apostadores, de los que apostaban. Esa palabra estratagema que viene en la Biblia eran los hombres que apostaban, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aquí? Que utilizaban engaños. El engaño es intencional, es manipulación. Y hay personas que se dedican a eso. Hay personas engañadoras que utilizan la palabra para transgiversarla y desviarnos de la verdad. Tengo una escritura, anota la segunda de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, mis amadas. Sí los hay. Por eso dice la escritura, no seas como niño, que vayas a fluctuarte por cualquier viento de doctrina, por cualquier palabra que te enseñen. Hay personas engañadoras que se hacen pasar. Pablo nos advierte eso, ¿verdad? Que no todos los que enseñan
lo hacen con la verdad, con la pureza de la palabra. Hay personas que usan la palabra o la fe para manipular, para controlar o para enriquecerse, para vender, para lo que sea, pero te manipulan. Y en eso, mis amadas, nosotras tenemos que tener el discernimiento, ¿sí? Ya no, ya vamos a terminar, no vamos a, si me esperan unos minutos, lo terminamos de una vez hasta el verso 16. Entonces ellos emplean em, con astucia, dice, estos hombres engañadores emplean con astucia las artimañas del error, con astucia, ¿verdad? Y no la del chapulín colorado, ¿verdad? Con astucia, o sea, una habilidad, que es astucia, es habilidad, pero es una habilidad maliciosa, porque lo usan para engañar. Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, lo usan con astucia para las artimañas del error. Tremendo. Vamos a continuar. Dice verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sin palabras, mis amadas. ¿Por qué no vamos a ser como esos niños fluctuantes? Nosotros tenemos que, y vuelvo a lo mismo, capacitarnos, entrenarnos, perfeccionarnos en la palabra, para no dejarnos llevar como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, para no ser engañadas por las personas que se levantan para engañar, transgiversando la verdad. Verso 15, y sino siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, mis amadas. Y estos versículos que siguen, 15 y 16, culmina la enseñanza de Pablo en toda esta sección, de la primera sección del capítulo 4. Con eso termina Pablo, ¿verdad? Hablando de de los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Eh, tenemos que crecer en amor. Tenemos que crecer en amor. Yo creo que aquí le vamos a dejar, son las 7. El amor, mis amadas, va unido al crecimiento. Siempre, siempre va a sobrepasar el amor en todo. En donde quiera que tú veas y leas, siempre el amor va a resurgir en todo. No va a haber crecimiento en nuestra vida sin amor. ¿Por qué? Porque el odio, las contiendas, el celo y todo, de ahí no nace nada bueno y no puede crecer, no puede dar fruto. En cambio, en el amor se desarrolla todo. Hay crecimiento. Cuando tú te llenas del amor de Dios, todo cambia y empieza a florecer y empieza a crecer y empiezas a discernir y empiezas a ser más sensible. Si dejas y permites que los celos, el odio, las contiendas, las críticas, todas esas cosas que nacen en un pensamiento y si las dejas anidar en tu corazón, en vez de que crezca y tú puedas discernir tu don, tu llamado y puedas desarrollarlo, se va a estancar y se va a secar. Pero el amor va a hacer que florezca. Esa es la diferencia, mi amada. Necesitamos crecer en todo, crecer en todo, como seres integrales, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, cuidando nuestros pensamientos, no estancarnos en ninguna área de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con amor. Contrarresta esos pensamientos.
contrarresta esos sentimientos que no vengan de Dios. Cuando tú los identifiques, haz lo que tengas que hacer para contrarrestarlo. Utiliza otras estrategias. Crece, mi amada, en la gracia, como dice este versículo aquí, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, como una de las cosas, ¿cómo vas a crecer? Conociendo la palabra, metiéndote a leerla, capacitándote, porque ahí va a crecer más el amor hacia Dios y el amor hacia a tu prójimo, al cuerpo de Cristo. Y ahí es donde va a venir la unidad de la fe en el conocimiento de Cristo, de lo que está hablando aquí la palabra, lo que Pablo nos dice. Tú te puedes dar cuenta y tú mismo preguntarte, ¿estoy creciendo? ¿Ya tengo más paciencia? ¿Soy generosa? ¿Me controlo? ¿Tengo dominio propio? No sé, tú misma te conoces, pero es muy importante, mis amadas, ¿verdad? Es muy importante. Dice aquí que todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? La cabeza nos dirige, nos coordina, nos da identidad, nos da propósito. Cristo nos da todo eso. Pero si Él es la cabeza que nos está dirigiendo, coordinando, dándonos identidad, dándonos propósito, pero si no hay un cuerpo sano, no va a poder funcionar, porque acuérdense que todos somos un cuerpo y si un miembro del cuerpo está mal, hay desequilibrio. Hablando en lo personal y hablando en lo corporal, en el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Es muy importante, muy importante. Y terminamos versículo 16 rapidito. Dice, y funcionando, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, bien, ¿m? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, sin palabras. Todos somos un cuerpo, ¿sí? Todo miembro está unido a través de las coyunturas. ¿Sí? Y dice que se ayudan mutuamente según su actividad de cada miembro. ¿Para qué? Para desarrollarse, para crecer. Mis amadas, tenemos que amarnos las unas a las otras, ayudarnos las unas a las otras. Somos un cuerpo en Cristo para poder funcionar bien, ¿sí? Todos estamos en esa conexión. ¿Y qué significa? Las coyunturas, las articulaciones, las conexiones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos tener esas conexiones, esas relaciones sanas, ¿verdad? Equiparnos dentro para desarrollar ese ministerio, tener comunión, sana, esa sana doctrina, esa colaboración, ese servicio. Amén. Amada, cada miembro tiene su función única, tú lo sabes. Y Dios nos ha llamado. Vamos a dar gracias al Señor. Dios nos ha llamado para edificar al cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo de Cristo funciona, no importa cuál sea. ¿Cuál es la finalidad? Ese versículo 16 termina, dice, para ir edificándose en amor. Lo que le dije, en amor, no en competencia, no en orgullo, no en manipulación, sino en amor. Amén. Si tu servicio, termino con esto, si tu servicio no nace del amor, va a perder su valor. ¿Tenemos habilidades como humanos? Sí, pero si no nace del amor, pierde su valor, no va a tener sentido, porque a Dios lo que más le agrada es que vivamos en unidad, en amor.
Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres la cabeza, Señor, quien nos enseña, nos dirige, Señor, nos muestra el camino por donde debemos de andar. Gracias, Padre, que somos parte de tu cuerpo, Señor. Permítenos seguir creciendo en amor para desarrollar esos dones, Padre, que tú nos has dado. Ayúdanos a discernirlos, Padre, ayúdanos a conocerlos y ayúdanos, Señor, danos el querer como el hacer de tu voluntad para podernos entrenar, capacitar a través de tu enseñanza. Padre, que nosotras podamos ser firmes, que podamos crecer en tu conocimiento para no dejarnos llevar por cualquier, Señor, doctrina, Señor, que se levante. Padre, gracias que tú estás aquí, que a través de tu palabra, Señor, nos enseñas, nos entrenas, nos capacitas. Eres bueno, Señor, y a ti te damos toda la gloria, porque digno eres. Te honramos, papá. Gracias por dirigir nuestras vidas, Padre, y por ayudarnos a crecer en nuestra fe a través de este conocimiento. Amén y amén. Mis amadas, Dios me les bendiga. Perdón que me pasé unos minutitos, pero era necesario terminar.